una vez más. Hermano, créame, es un privilegio tener esta oportunidad de exponer la palabra del Señor ante ustedes. Si bien no deja de ser una responsabilidad, quiero expresarle primeramente que para mí es un honor estar aquí. Ante ustedes es un gran privilegio el yo poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Espero en el Señor y confío fielmente de que el Señor nos hablará a través de su palabra. Amén. No por causa de mí, sino a pesar de mí. Amén, hermanos. Amén. Si hay alguien que todavía no conoce a este servidor, mi nombre es Nelvin Medina, por la gracia del Señor, creyente de Jesucristo y miembro de esta iglesia local, la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Así que procedamos a ir a las Escrituras. Acompáñenme al libro de Tito, a carta a Tito. Carta a Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2. Y a lo que usted vaya buscando, yo quisiera comenzar a manera de introducción compartiéndoles una anécdota. Quisiera comenzar hablándoles acerca de un ciego que estaba sentado en una esquina de una gran ciudad. Y este ciego tenía una linterna a su lado. Y un curioso, como hay muchos, ¿verdad? Y un curioso se le acercó y le preguntó, ¿para qué? ¿Para qué llevaba la linterna si era ciego y no la veía? Pregunta, ¿eres ciego? ¿Para qué llevas una linterna si no la puedes ver? A lo que el ciego le contestó, la llevo para que nadie tropiece contra mí. Hermanos, pensemos por un momento. Mientras nosotros leemos la Biblia, otras personas nos leen a nosotros. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando afirmó que éramos epístolas vivientes. Y es que poco, hermano, vale los sermones si no reflejamos a Cristo con nuestras vidas. Si no recomendamos el Evangelio con nuestra manera santa de andar, no hemos de ganar a nadie para Cristo, hermano. No hemos de ganar a nadie. ¿Y por qué esto debe importarnos? Lamentablemente, hermano, esa es la realidad en muchos de nosotros. Muchos de nosotros, al parecer, vivimos como si la gracia de Dios no se hubiera manifestado. Decimos amar a Dios, pero nuestra conducta frente a nuestros hijos, a nuestros cónyuges y aún frente a otros deja mucho que desear. Muchos de nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, nos mostramos indiferentes a lo que las personas puedan decir de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, aunque no tenemos el control sobre lo que piensen otros acerca de nosotros, no obstante, sí somos responsables de que cuando hablen mal de nosotros, lo hagan mintiendo. Vivimos en tiempos, hermano, donde ser cristiano es una moda. Existe mucho cristiano nominal, ¿cierto o falso? El cual su conducta testifica en su contra y sirve de tropiezo a otros. Muy pocos son los cristianos, hermanos, que reflejan una conducta consecuente con el Evangelio. Muy pocos reflejan el carácter de Cristo en sus propias vidas. Y hermano, me temo que nosotros hemos formado parte de ese grupo. Considerando que todos nosotros, hermanos, antes de entrar al texto bíblico, por favor, téngame paciencia unos minutos. Considerando que todos nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo por medio de la conducta, una conducta que refleja el Evangelio, hermanos. Tengo dos preguntas para compartirle, hermano, y quisiera que en ellas medite. La primera es, ¿cuánta importancia le confieres a la obra salvadora y santificadora de la gracia de Dios en tu vida? La segunda pregunta ¿es una prioridad en tu vida el anhelo de reflejar la conducta consecuente al Evangelio en medio de una sociedad impía? ¿Cuánta importancia tú le confieres a esa obra salvadora y santificadora
de Dios en tu vida por causa de su gracia y es tu conducta consecuente a esa obra que ha sido manifestada. Nuevamente, hermano, por triste que sea reconocerlo, no siempre cumplimos con esta gran responsabilidad. Nuevamente, basta preguntar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en nuestro trabajo e inclusive a la iglesia de la cual somos miembros, hermano. Tal como aprenderemos hoy, los creyentes genuinos que han experimentado, hermanos, una salvación en Cristo deben reflejar las actitudes correctas en su comportamiento cristiano y principalmente en el tiempo que le ha tocado vivir, hermano. Leamos Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Antes de orar, hermanos, quisiera compartirles que por medio de este texto bíblico que acabamos de leer, el Señor nos enseñará que la obra eficaz de la gracia de Dios en nosotros constituye, hermanos, la razón fundamental para manifestar la conducta cristiana consecuente con el Evangelio. Y mi propósito a través del mismo es que por medio de esta predicación, hermanos, podamos evidenciar las actitudes correctas en nuestro comportamiento cristiano. Pregunto, hermano, ¿por qué debemos evidenciar la conducta consecuente con el Evangelio? A través de este pasaje que hemos leído, estaremos considerando al menos dos razones, hermano. Dos razones por las cuales la gracia de Dios transforma nuestras vidas y a su vez nos enseña a vivir como es digno del Evangelio. Y estas dos razones son, número uno, debido a su obra salvadora en el creyente. Número dos, debido a su obra santificadora en el creyente. Y el título de este sermón, hermano, evidenciando el comportamiento cristiano. ¿Qué les parece si oramos, hermano? Amén. Eterno Dios y Padre celestial, te doy gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre mío, Señor, y tu fidelidad, Padre, por todas las generaciones, Padre mío, Señor. Te doy gracias, Padre celestial, Señor, y te pido, Padre, en estos momentos que tomes el control de todo, Padre, que me concedas, Señor, la sabiduría, Señor, necesaria, Padre mío, para poder hablar con denuedo y fidelidad tu palabra, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que ministres nuestras vidas, Padre, y si hubiera algún incrédulo en medio nuestro, Señor, que pueda en esta tarde, Padre, por tu obra, por tu gracia, Señor, creer, Padre mío. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, mientras yo me quedo de pie. Permítame compartirle un poco del contexto de esta carta para así familiarizarnos, hermano. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, conocido antiguamente como Saulo, quien era un antiguo perseguidor de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo fue un ministro y fue misionero, fundador de iglesias. De hecho, es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, adjudicándose 13 de los 27 documentos del mismo. El apóstol Pablo le escribió al joven pastor Tito directamente. Tito era un colaborador en el ministerio del apóstol Pablo, como nos enseña 2 Corintios 8:23, quien también era de origen griego. Tito, un joven pastor. El apóstol Pablo lo identifica en Tito capítulo 1, versículo 4, como un hijo en la común fe. Y en esta ocasión el apóstol Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como vemos en Tito capítulo 1, versículo 1, a quien le fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, la predicación de la palabra de Dios para la salvación de los escogidos
que Dios había prometido y que manifestó a su debido tiempo por medio de la predicación que le había sido confiada. Este es el apóstol Pablo identificándose ante el joven pastor Tito en el versículo 3 del capítulo 1. El apóstol Pablo le escribió esta carta al joven pastor Tito para alentarlo a completar su ministerio en la isla de Creta. Quería el apóstol Pablo que el joven pastor Tito completara la organización de las iglesias en aquella isla a través del nombramiento de ancianos maduros y piadosos, como podemos ver en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Y esto para encargarse de los falsos maestros que estaban presentes, hermanos. Si vemos la carta en el capítulo 1, versículo 10 al 14, y luego el capítulo 3, versículos 9 al 11, nos vamos a dar cuenta que había falsos maestros presentes en la época y en el momento en que Pablo le escribió al joven pastor Tito, y con esa intención, entre otras, el apóstol se dirige al joven pastor Tito para que él estableciera ancianos, hermanos, que pudieran contrarrestar las falsas enseñanzas y para dar instrucciones sobre la conducta adecuada a las iglesias y a los distintos subgrupos en ellas, hermanos, tanto jóvenes como ancianos, ancianas y aún los esclavos, hermanos. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, los primeros 10 versículos. El apóstol Pablo encaminó al joven pastor Tito para instruir a estos diversos subgrupos de la iglesia, hermano. Y el joven pastor Tito se encontraba en un lugar saturado de inmoralidad y de corrupción. Fue asignado por el apóstol Pablo como su representante y como responsable de poner en orden lo que faltaba. Es decir, hermanos, nuevamente la formación de un liderazgo sano. Tito capítulo 1, versículo 5, para que pudiera enfrentar los falsos maestros, como por ejemplo los de la circuncisión, que menciona en el versículo 10 del capítulo 1 el apóstol Pablo. Estos falsos maestros le comunicó Pablo al joven pastor Tito que perturbaban las familias. O sea, los alejaban de la verdadera enseñanza y lo hacían por dinero, hermanos. No solamente fue asignado para dar instrucciones a los líderes en contra de estos falsos maestros, sino también por causa de la atmósfera cultural éticamente morbosa. Creta era una isla totalmente inmoral, que uno incluso de sus propios profetas la diagnosticó de esta forma e hizo a los cretenses especialmente vulnerables al abuso religioso. Y es por eso que el apóstol Pablo le comunicó al joven pastor Tito que los creyentes por la gracia de Dios han sido redimidos de la iniquidad y de los deseos mundanos, como hemos leído, hermanos. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Y es solo, hermanos, a la luz de esta realidad que los creyentes en Creta podían vivir una vida moldeada por el Evangelio. Por causa, hermano, de esta gran realidad. El apóstol Pablo apeló a que los creyentes han sido redimidos por la gracia de Dios, por medio de Cristo, y han sido enseñados a vivir en ese sistema mundano y perverso de manera sabia, justa y piadosa, hermanos. No de manera pesimista, sino con su esperanza puesta en el regreso del gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Y a la realidad también de que ellos pertenecen al pueblo que Cristo compró y a la luz del retorno de Cristo en gloria, hermano. Nuevamente recordemos que por medio, hermano, de este texto bíblico, el Señor nos enseña que la obra eficaz de la gracia de Dios en nosotros constituye la razón fundamental para manifestar la conducta cristiana consecuente con el Evangelio, con el fin de que podamos evidenciar, hermano, la conducta y actitudes correctas en nuestro comportamiento cristiano. Pasemos a ver esa primera razón, hermanos, por la cual la obra eficaz de la gracia de Dios en nosotros es fundamental para manifestar la conducta cristiana consecuente al Evangelio. Y esa primera razón es debido a la obra salvadora de la gracia de Dios. Vaya al versículo 11 conmigo. Dice, porque la gracia de Dios ha sido manifestada.
Hermano, pasemos a ver la causa y el origen de esa obra salvadora de la gracia de Dios. Vemos que el versículo 11 comienza con el apóstol Pablo explicando el por qué. El por qué los creyentes, es decir, los ancianos, jóvenes y esclavos, que son mencionados en Tito, capítulo 2, versículo 2 al 10, debían evidenciar las actitudes correctas en su comportamiento cristiano. La razón, hermano, porque la gracia de Dios ha sido manifestada. Claramente, hermanos, la gracia de Dios es la causa fundamental por la cual los creyentes en Creta podían, y oiga bien, debían vivir una vida consecuente con el Evangelio. Sin esa gracia era imposible, hermanos. Sin esa gracia era imposible. Nota que el texto comienza porque la gracia de Dios, de hecho, se encuentra en el cuerpo de la carta. Eso tiene todo un contexto. Pero Pablo ahí encierra su argumento y diciendo el por qué él está encargando al joven pastor Tito que los esclavos, los jóvenes, los ancianos, las ancianas debían vivir de tal forma que reflejaran el Evangelio en sus vidas, porque la gracia de Dios ha sido manifestada. Hermanos, la gracia es la causa fundamental por la cual los creyentes en Creta podían y debían vivir una vida consecuente al Evangelio. Era imposible, hermano. Ahora, ¿de dónde procede esa gracia? ¿De dónde? Vayamos nuevamente al versículo 11. Nos da la respuesta y nos enseña que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. La gracia a la cual el apóstol Pablo se refirió es de origen divino, hermanos. La describió en Tito capítulo 3, versículo 4 como la bondad de Dios y su amor para con los hombres. Esta gracia de Dios constituye una expresión del favor de Dios inmerecido que obra activamente en favor de pecadores indignos e inmerecedores de la misma. Como diría un comentarista, William Hendrickson, la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Bendita gracia, hermanos. Habiendo visto el origen y la causa, hermanos, de la obra salvadora de la gracia de Dios, pasemos a ver lo que le he llamado el modus operandi, el modo de obrar de la gracia de Dios. Vaya conmigo nuevamente al versículo 11. El apóstol continúa indicando que la gracia de Dios se ha manifestado, oiga, trayendo salvación. Note nuevamente que el apóstol Pablo utilizó la expresión se ha manifestado, describiendo, hermano, la causa por la que los creyentes en Creta fueron salvados. Y describió también la acción de Dios, hermano, la cual es su gracia hacia pecadores indignos. Es la gracia de Dios, hermano. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, a lo largo de la carta, hermanos, enfatizó en la práctica del comportamiento cristiano adecuado. ¿Cuál es esa razón? La gracia de Dios manifestada al mundo. Amén. Pero eso no es todo, mis hermanos. Esta gracia es a su vez el otorgamiento del mayor regalo que los pecadores pueden recibir. La salvación de su alma y su cuerpo, hermano. El mayor regalo que podemos recibir. Ese es el modus operandi de la obra salvadora de Dios, hermano. Esa es la razón fundamental dada por el apóstol Pablo al joven pastor Tito para mostrar la conducta consecuente con el Evangelio, hermano. Hay una razón, hay una causa y hay un deber. Es por la gracia de Dios. Hermanos, antes de nosotros poder reflejar la conducta consecuente al Evangelio, las actitudes consecuentes al Evangelio, hermano, necesitamos primeramente ser salvados. Es imposible poder reflejar una conducta que refleje el Evangelio si primeramente no hemos sido salvados por causa de esa gracia, hermanos. Claramente nos enseña las Escrituras que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Lo primero que hace la gracia de Dios es salvarnos. Sin esa obra salvadora de la gracia de Dios, repito, es imposible reflejar la conducta consecuente con el Evangelio. Es imposible, hermano. Es imposible. No pasará de ser un moralismo religioso.
pero no es, hermano, lo que la Biblia nos describe. ¿Por qué es fundamental, hermano, que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Por qué es fundamental esa gracia en nuestras vidas? Porque Dios nos ha revelado en su palabra nuestro estado espiritual y moral fuera de esa gracia salvadora, hermanos. El apóstol Pablo lo describió en Tito capítulo 3, versículo 3 de la siguiente forma. Porque nosotros, note que el apóstol Pablo se incluyó, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vaya descripción. Permítame leérselo en la Nueva Traducción Viviente. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Este es también, hermano, nuestro estado espiritual y moral fuera de la gracia de Dios. Por naturaleza estamos inclinados, hermanos, a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. He aquí la necesidad de la obra salvadora, primeramente, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es necesaria, hermano, esa gracia que nos salve primeramente, hermanos. Un ejemplo de esta realidad, hermano, es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, hermano, un acérrimo perseguidor de la iglesia. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia, hermano. Leamos lo que él mismo dijo de sí mismo, Hechos capítulo 20, versículos 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Hermano, estamos viendo el propio testimonio del apóstol Pablo, conocido también como Saulo. Confirma lo que leímos en Tito capítulo 3, versículo 3. A pesar de ser un hombre devoto a su religión, un fariseo muy religioso, el apóstol Pablo, él nos reflejaba la conducta consecuente con el evangelio. Se puede ser muy religioso y sin embargo no mostrar la conducta del evangelio. La conducta que refleje el evangelio de Cristo, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo odiaba a Jesús y a sus seguidores, al punto, como leímos, hermano, de meter a muchos de ellos en la cárcel y consentir en la muerte de otros. Pablo consentía, hermano, en la muerte de muchos cristianos. Él era un perseguidor acérrimo de los mismos. Él los castigaba en las sinagogas, obligándolos a blasfemar. Hermanos, Pablo los obligaba a los cristianos a maldecir a Jesús, a maldecirlo, a blasfemar contra Jesús, el nombre de Jesús. Tal era su odio por Cristo, manifestado hacia sus seguidores. Y tristemente, hermanos, ese odio continúa latente hoy día. Inclusive en muchos llamados cristianos. Cristianos que se congregan, pertenecen a la membresía de una iglesia e inclusive son líderes. Pero su estilo de vida deja mucho que desear. Su conducta solo pone de manifiesto, hermano, que la gracia de Dios no se ha manifestado en sus vidas. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo fue alcanzado por esa luz, hermano. Esa luz preciosa, esa gracia resplandeciente, hermanos. Esa gracia resplandeciente que salva, hermanos, al pecador. Pasó de pertenecer al reino de las tinieblas a formar parte del reino de Cristo. O como él mismo lo expresó en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, porque Él nos libró
Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, es solo por la obra salvadora de la gracia de Dios que podemos ser salvos y pasar de ser esclavos de concupiscencia, como leímos en Tito 3, versículo 3, a ser liberados de dicha esclavitud, solo por su gracia, hermanos. De ser completamente depravados a ser parte del pueblo de Dios. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, hermanos, sino por su misericordia, como lo expresó Pablo en el capítulo 3, versículo 5. Esta es la palabra fiel, hermano, en la que el joven pastor Tito y también todo cristiano que quiera ser fiel al Evangelio de Cristo debe insistir con firmeza, como le encomendó el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 8, especialmente los que enseñan y predican. Que esto nos sirva de advertencia, hermano, y seamos diligentes. Todos aquellos que predicamos y enseñamos, que realmente seamos diligentes al momento de enseñar. Debemos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Ese fue el consejo del apóstol Pablo al joven pastor Tito, y es el consejo de Dios para todo predicador y maestro de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la enseñanza del Evangelio de Cristo producirá creyentes con el comportamiento correcto. En palabras del apóstol Pablo, el comportamiento que adorna la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. La segunda razón, hermanos, por la cual la obra eficaz de la gracia de Dios en nosotros es nuevamente fundamental, hermanos, para manifestar la conducta cristiana consecuente con el Evangelio, es debido a su obra santificadora en el creyente. Esa gracia que salva es la misma que santifica, hermanos. Vaya conmigo al versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y es que la gracia de Dios instruye, hermanos. La palabra enseñándonos, utilizada por el apóstol Pablo, se refiere al proceso de disciplina, al proceso de instrucción que obtiene el creyente por causa de la gracia de Dios que lo salvó y lo capacita gradualmente. Lo capacita gradualmente para vivir en vida nueva, hermanos. Para vivir una vida nueva. La gracia de Dios instruye. Esa es la obra santificadora de la gracia de Dios en el creyente, hermanos. Notemos lo que le he llamado el qué, el dónde y el cómo, hermanos. Vayamos con el qué. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña a vivir. A vivir, hermanos. ¿De qué forma? Versículo 12. De manera sobria, justa y piadosamente. Según el apóstol Pablo, hermano, vemos que los creyentes en Creta fueron capacitados por la gracia de Dios para tener control sobre los asuntos de su vida y así vivir de manera sobria. Los creyentes en Creta fueron capacitados por la gracia de Dios. No solamente fueron salvados, estaban siendo instruidos por la gracia de Dios, capacitados por la gracia de Dios para vivir de manera sobria. Los creyentes también, hermano, en Creta fueron capacitados por la gracia de Dios para ser dueños de sí mismos en su manera de vivir y reflejar un buen ejemplo para con los de afuera, viviendo como es adecuado, hermano, a la obra salvífica e instructora de la gracia de Dios. Eso es vivir de manera justa, correcta, hermano. Y según el apóstol Pablo, los creyentes en Creta fueron capacitados por la gracia de Dios para ser piadosos. Y aunque esto puede guardar relación, hermanos, con el trato del creyente hacia los demás, está más estrechamente relacionado con el trato directamente con Dios. Está directamente relacionado con el amor y el respeto del creyente hacia Dios, quien ha manifestado su gracia en su vida y por tanto debe ser piadoso o reverente, hermanos. ¿Te das cuenta? La misma gracia que salva es la misma gracia que instruye, que santifica para vivir de manera sobria, justa y piadosa, hermano. Este pasaje, diría un comentarista,
que hace hincapié supremamente en el milagro de cambio moral que Jesucristo puede realizar en los que ponen su confianza en Él. Hermano, solamente Cristo puede reformar, transformar moralmente una persona. Espiritual y moralmente una persona, solamente la gracia de Dios, hermanos, manifestada, que lo salva y luego lo capacita, hermano. La gracia de Dios. Ahora, hermanos, pasemos a ver el dónde. Habiendo visto el qué, pasemos a ver el dónde. ¿Dónde nos enseña a vivir de esa forma la gracia de Dios? En este siglo o en este mundo, hermanos. Como vemos en el versículo 12. Vemos que según el apóstol Pablo, los creyentes en Creta fueron capacitados por la obra santificadora de la gracia de Dios para evidenciar la conducta consecuente con el evangelio. ¿En dónde, hermanos? En este mundo. En este mundo. En la vida presente. Y es que la obra santificadora de la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida conforme al evangelio, hermano, en medio de un mundo inmoral e impío. Se puede, hermanos. No hay excusa. Se puede. ¿Cómo podemos vivir de esa forma, hermano? Pasemos a ver el cómo. ¿Cómo podemos vivir de manera justa, sobria y piadosa en este mundo? El texto nos dice, hermano, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vemos nuevamente, hermano, que según el apóstol Pablo, los creyentes en Creta fueron capacitados para renunciar a la impiedad. Es decir, hermanos, esa ausencia de amor y de respeto a Dios. La sociedad no tiene amor por Dios. El impío no ama a Dios. No tiene totalmente consideración hacia Dios. No le importa lo que piensa Dios. No ama a Dios. Más bien lo odia. Pero el creyente ha sido capacitado para amar a Dios y reflejar con su vida ese amor y esa devoción hacia Dios, hermanos. Y los creyentes en Creta fueron capacitados para renunciar a esa impiedad, a su pecado, hermano. Para que puedan vivir una vida moralmente aprobada ante Dios, hermanos. Porque la gracia de Dios salva y capacita al creyente para que repudie todo aquello que nos conduce a un estilo de vida completamente inmoral, hermano, y desaprobado por Dios. También el apóstol Pablo comunica que los creyentes en Creta fueron capacitados para negarse, hermanos, continuamente a vivir en este siglo conforme a los deseos mundanos. Nota que dice negando la iniquidad y los deseos mundanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra santificadora de la gracia de Dios capacitó a aquellos creyentes en Creta, hermano, para que se negaran y pusieran su confianza solamente en Dios y no en los placeres temporales de este siglo, hermano. A diferencia de los impíos, hermanos, el creyente genuino tiene su confianza en Dios, quien lo ha bendecido abundantemente. Hermanos, en medio de una sociedad impía y extremadamente materialista e inmoral, que no conoce a Dios, que no confía en Dios, más bien su confianza está puesta en sus logros, en sus posesiones. La confianza del creyente debe contrastar, hermano, y debe descansar en Dios y en la abundancia de sus bendiciones. Amén. En Dios, hermano. Nuestra confianza debe descansar en Dios y en la abundancia de sus bendiciones, hermanos. Debo remarcar, hermanos, que la obra santificadora de la gracia de Dios capacita al creyente progresivamente. Progresivamente, hermanos. Si bien no hemos alcanzado la perfección, no somos lo que debemos ser, pero no somos lo que éramos. Al menos no debemos. Debemos mirar atrás y decimos, wow, realmente esa obra santificadora de Dios, poco a poco, progresivamente, ha ido cambiando mi vida. Para bien, hermanos. Amén. Lo hace progresivamente para que adorne el evangelio con su conducta. Realmente, hermano, adorna tu conducta el evangelio de Cristo. En tu casa, en tu trabajo, en el público. Realmente, los que ven en ti tu conducta glorificarán a Dios.
¿Harán la diferencia? Hermanos, nuestra conducta va siendo perfeccionada continuamente en la medida que el creyente crece en el conocimiento de Dios y en la práctica de su obediencia a Dios. En palabras más precisas, hermanos, Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos viendo, hermanos, hasta este momento por las Escrituras, que a diferencia de los ataques por parte de muchos indoctos en las Escrituras, no creemos ni enseñamos una gracia barata, hermanos. No enseñamos que por cuanto hemos sido salvados y dicha salvación es infalible, podemos vivir como bien nos parezca. No, hermanos. No, creemos fielmente y enseñamos, hermanos, que la misma gracia que salva es la que santifica. Eso lo creemos y lo enseñamos fielmente, hermanos. Por tanto, quedan desmentidos, hermanos, todos aquellos que en nuestra ciudad y lugares adyacentes por medio de la radio y tristemente muchos púlpitos nos atacan y hasta nos satanizan, hermanos. Sin ningún tipo de fundamento por abrazar tan preciosa doctrina. Y me refiero específicamente a aquellos que sin fundamento bíblico nos condenan, hermanos, simplemente porque sí, porque ya, así fueron enseñados y ya se acabó. No hay ningún tipo de fundamento bíblico. Tristemente son los mismos que utilizan sueños y visiones para justificar muchas de sus enseñanzas, no las Escrituras. Nuevas revelaciones como base para justificar sus enseñanzas. El tan famoso, así dice el Señor. Pero cuando vamos a las Escrituras, lo hallamos sin fundamento, hermano. Pero nosotros somos los que estamos mal. Demostrando, hermano, con ellos su ignorancia bíblica y lo que es peor, no creen en la suficiencia de las Escrituras. Hay que añadirle a las Escrituras. La Biblia dice, sí, pero el Señor me mostró. ¿Y qué importa lo que te mostró? Ya el Señor reveló en su palabra. Vamos a fundamentarnos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. No hay nuevas revelaciones, hermanos. Hermanos, estamos viendo por las Escrituras que la gracia de Dios que salva santifica. Y yo me refiero específicamente, hermanos, no todos, sino los fanáticos, extremistas, que porque bien les place señalar y satanizar algo que desconocen, bien dice, la ignorancia es atrevida. Si bien hay personas que discrepan de nosotros, hermanos, no por eso nos atacan, no por eso nos condenan. Hermanos, la gracia de Dios se manifestó palpablemente. Se manifestó palpablemente en una persona. ¿Quién es esa persona, hermano? Versículo 13, hermano, lea conmigo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, explicó al joven pastor Tito que los creyentes en Creta debían manifestar la conducta cristiana consecuente con el evangelio. ¿De qué forma? Aguardando, es decir, anhelando, hermano, la bienaventurada esperanza. Y esto describe el efecto, hermano, de la obra santificadora de la gracia de Dios en el creyente, hermano. Este es el efecto, hermano, el anhelo ardiente por el regreso de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Esta gracia capacita al creyente para vivir con una actitud de abnegación a los deseos mundanos, hermanos, que lo alejan de una correcta comunión con Dios. Si bien los creyentes en Creta, su vida debía ser sobria, hermano, en un buen trato con los demás y totalmente entregada a Dios, como vimos en el versículo 12, no debía ser con una actitud pesimista por causa del sistema mundano, por causa del mundo impío, de la sociedad de la época. No debían ser pesimistas, hermanos, ni viviendo en una abnegación odiosa, amargados. No, hermano. El cristiano no debe vivir abnegado a los placeres diversos y mundanos de una forma amargada, hermano, de una forma pesimista. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia
personificada de Dios es Jesucristo. Nos abnegamos, hermano, a los deseos mundanos, a las iniquidades, con gusto, hermano, gozoso para el Señor por causa de Cristo. No andamos aborrecidos, no andamos amargados, hermano, sino que más bien andamos anhelando, hermanos, que hace más de 2000 años, hermano, regocijados, Jesucristo, la gracia de Dios personificada, fue manifestado al mundo. Hace más de 2000 años. Y estamos esperando su regreso, hermano. Amén. Gozosos, hermano, alegres, anhelando esa esperanza. Con gusto nos abnegamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. A la impiedad, a los deseos mundanos. Sabemos que nos espera una herencia incorruptible, hermano. Algo más grande que los placeres mundanos. Ahora, si bien sufrimos, nos abnegamos, hermano, nuestro gozo será después y será eterno, hermano. Amén. El impío, aquel que no se arrepienta, gozará ahora, pero pagará después. El creyente debe vivir anhelando, hermano, ardientemente y con gozo el ciertísimo regreso de su Salvador. Para recibirlo, hermano. ¿Está usted esperando el regreso de Cristo? ¿Anhela usted verlo nuevamente cara a cara? ¿Lo motiva eso a usted? ¿A negarse a la impiedad, a los deseos mundanos? ¿Qué importa que nos ridiculicen? ¿Que nos tilden de fanáticos, de religiosos? ¿Qué importa, hermano? Más que eso le hicieron a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo soportó todo por amor. Él nunca fue culpable, hermano. Él nunca pecó. Usted y yo sí. Por más que nos digan, ¿qué nos puede hacer eso, hermano? Lo más que puede decir una persona es lo que conozca o lo que se imagine, hermano. Pero nosotros sabemos que somos peor que lo que esa persona está diciendo de nosotros. Y aún así, la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas, hermanos. Y se sigue manifestando. Amén. Esa es la actitud, hermano, que produce la obra santificadora de la gracia de Dios, hermano. Ese anhelo que usted siente, ese gozo, hermano, esa alegría a la espera de Cristo es producida por Dios mismo, por su gracia, hermano, santificadora de la gracia de Dios en el creyente. ¿Puedes identificarte, hermano, con esta realidad? ¿Podrás identificarte, hermano? ¿O es que acaso has perdido la esperanza? Te has desviado en el camino. Y muy poco te parece si Cristo viene, si no viene. Si te abniegas o no. Hermano, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? El apóstol Pablo lo expresó magistralmente, mis hermanos. Dice ahí mismo en ese texto, Él es el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermano, nada más y nada menos que el Dios mismo encarnado. Amén. En tan poquito dice mucho. Jesucristo, gran Dios, Salvador, Cristo y Jesús. Ese es nuestro Salvador glorioso, hermano. A Él es a quien estamos esperando, hermano. Amén. Sus santos lo esperan anhelantemente. Ven, Señor Jesús. Amén. Hermano, Él es nuestro gran Dios y Salvador. Con esto, hermano, queda claro que Cristo es el Dios y Salvador de los creyentes. Aquellos que depositan su fe en Él. Él es el Salvador de los que creen en Él. De los que depositan su fe en Él. En quién es Él y en lo que Él hizo, hermano. No de todos, de los que confían en Él. Esto no es meramente creer por creer. ¿Crees que Dios es uno? Dijo Santiago. Bien lo hace. Los demonios creen y tiemblan. No basta con decir yo creo. Es entregar nuestra vida completamente a Cristo, hermano, y abnegarnos con nuestra vida a reflejar el Evangelio de Cristo. Reflejar y evidenciar que la gracia de Dios ha sido manifestada en nuestras vidas, hermanos. Nos enseñan las Escrituras, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, hermanos. Jesucristo es Dios soberano y reina sobre todo el universo. Él es el unigénito del Padre, hermano. Él es quien único expresa perfectamente el carácter y los atributos de Dios. Ese es Jesucristo, hermano. Él es el medio por el cual todo ha sido creado. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Por otro lado, hermano, Cristo es aquel que fue nacido de mujer, como nos enseña Gálatas 4:4. Es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos enseña Juan 1:14. Jesucristo es el Dios hombre, hermano. Es aquel de quien narra las escrituras, que le escupieron en el rostro, que le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Es ese mismo, hermanos. Es ese mismo, hermano. Mateo 26, 67 al 68. Es también aquel que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección, hermanos, de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 4, hermanos. Y es que las Escrituras, hermanos, dan vasta evidencia acerca de Cristo y su naturaleza. Él es el Dios hombre. Él es la gracia de Dios personificada y manifestada al mundo. Bendita gracia, hermanos. Bendita gracia. Personificada en Cristo, hermano. La gracia de Dios se manifestó ¿en quién? En Cristo, hermano. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Cristo? Hallamos el versículo 14. ¿Qué hizo Cristo? Nos dice el versículo 14. Se dio a sí mismo. El apóstol Pablo le comunicó, hermanos, al joven pastor Tito que Cristo, ciertísima y voluntariamente, derramó su sangre para liberar, hermanos, para rescatar un pueblo para sí mismo. Afirmó que la muerte de Cristo por su pueblo fue voluntaria, hermanos, como veremos más adelante. Esta es la gracia manifestada de Dios, hermanos, en Cristo. Y nuevamente, hermanos, notemos el énfasis por nosotros, utilizada por el apóstol Pablo para señalar la causa, hermano. La causa, su pueblo. Cristo se entregó voluntariamente por su pueblo, hermanos. Esa es la causa de la acción de Cristo, al darse a sí mismo. Y es de esa manera que podemos entender la expresión a todos los hombres del versículo 11, hermano. Considerando el contexto de la carta, el apóstol Pablo tomó en cuenta los distintos subgrupos de la iglesia, hermano. Nuevamente, ancianos, jóvenes y aún los esclavos, para que recibieran la instrucción en la conducta consecuente al evangelio, hermano. Como vemos en el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Y en ese sentido podemos entender que la gracia de Dios ha sido manifestada. Se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, hermano. Y es que la realidad no importa, hermano, la edad ni la clase social. No importa, hermano. Dios ha manifestado su gracia para salvar niños, jóvenes, ancianos, pobres, ricos, porque todos son pecadores ante Dios. Todos son pecadores ante Dios. Y Dios se ha placido en salvar, hermano, dentro de esta masa de pecadores en el mundo entero, a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como nos enseña Apocalipsis 7:9. Bendita obra redentora, hermano. ¿No glorifica usted al Señor, hermano, por lo que Dios ha hecho en Cristo? Amén. Bendita obra redentora, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué lo hizo, hermano? ¿Para qué lo hizo? Versículo 14 nos continúa diciendo: para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo procedió a describir cómo por medio de Cristo, los que antes eran esclavos de deleites, como leímos en Tito capítulo 3, versículo 3, ahora por causa, número 1, de la obra salvadora, número 2, y la obra santificadora de la gracia de Dios, personificada en Jesús, ahora han sido liberados, hermano. Son liberados de la esclavitud del pecado por medio de su obra sustituta. Hermano, Cristo no solamente los ha redimido, sino que también, hermanos,
continuó y continúa purificando y santificando a su pueblo. Cristo no solamente ha redimido a su pueblo de la esclavitud del pecado, sino que también continúa purificándolo, hermanos, hasta el día de hoy. Continúa santificando a su pueblo, ¿de qué? De la impiedad y los deseos mundanos, hermanos. Garantizando, hermanos, que los creyentes en Creta vivieran en este mundo de tal forma que reflejaran la conducta consecuente con el Evangelio. O en palabras del apóstol Pablo, un pueblo que viva sobria, justa y piadosamente. Pregunto, hermano, ¿puede tu conducta evidenciar que Cristo está purificando tu vida? Preguntémonos, hermanos, ¿puede nuestra conducta delante de nuestros hijos, delante de nuestros cónyuges, en nuestro trabajo, evidenciar que realmente la gracia de Dios ha sido manifestada en tu vida? Que realmente te ha salvado y te está santificando, te está purificando. Creo que son preguntas válidas y que debemos hacerlas, hermano, a la luz de esta realidad. Hermanos, la obra salvadora de la gracia de Dios, personificada en Cristo, es la que ha traído y sigue trayendo salvación a todo aquel que deposita su fe en Cristo y reconoce su condición y reconoce también la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Esa es la obra salvadora, hermano. Por otro lado, la obra santificadora de la gracia de Dios hace posible que todo creyente aprenda a mostrar de manera progresiva, hermanos, la conducta consecuente con el Evangelio. Y antes de concluir, hermano, me gustaría recordarles que a través de este pasaje el Señor nos ha enseñado que la obra eficaz de la gracia de Dios en nosotros constituye la razón fundamental para manifestar la conducta cristiana consecuente con el Evangelio, hermanos, con el fin de que podamos evidenciar las actitudes correctas en nuestro comportamiento cristiano, hermano. Y hemos considerado en esta tarde dos razones por las cuales la gracia de Dios transforma nuestras vidas y a su vez, hermanos, nos enseña, nos capacita a vivir como es digno del Evangelio. Las cuales son, hermanos, debido a su obra salvadora en el creyente y debido a su obra santificadora, hermano. Hermanos preciosos, pacientemente me han esperado, me han soportado y me han tolerado. Hemos aprendido que existen, hermanos, razones bíblicas convincentes para que consideremos la necesidad de mostrar la conducta consecuente con el Evangelio, hermano. Si bien no hemos alcanzado la perfección, eso lo sabemos, y todavía el pecado mora en nosotros, no obstante, hermanos, si realmente hemos sido salvados y amamos el Evangelio de Cristo, esto debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Estas dos razones que hemos considerado, hermano, al mismo tiempo representan dos características que demuestran la razón fundamental para manifestar la conducta cristiana consecuente, hermano, con el Evangelio. Nuevamente, la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios. Como vimos en la anécdota, hermano, en el comienzo del sermón, nuestras vidas deben alumbrar y debemos evitar ser de tropiezo a otros, hermano, que observan cómo vivimos. Nos guste o no nos observan, nos guste o no nos miran y nos observan, hermano. No seamos como los cretenses en la época del apóstol Pablo y del joven pastor Tito. Y como muchos hoy, hermanos, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito 1:16. Dijo alguien muy ciertamente, hermano, tu vida puede ser la única Biblia que muchos lean. Es el Evangelio lo que el apóstol Pablo describió, hermano, en este pasaje, en esto que leímos. En esta tarde, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Es lo que el apóstol Pablo describió es el Evangelio, hermano. Como la razón fundamental por la cual los creyentes en Creta, hermano, y aún nosotros, debían obedecer y glorificar a Dios con su conducta. Al igual que los creyentes en Creta, debemos recordar que gracias a Cristo, hermano, y su obra aplicada en nuestras vidas, ya no somos egoístas. Ya no somos egoístas, hermano, ni vivimos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Esto es lo que todo predicador que desea ser fiel a la sana enseñanza del Evangelio de Cristo debe enseñar, hermano. Debe hablar, debe exhortar y reprender como
perdón, el apóstol Pablo exhortó y le encomendó al joven pastor Tito. Si bien esta carta, hermano, fue dirigida a un pastor, no deja de ser importante, hermano, que su contenido está relacionado a la vida práctica de la iglesia. A ese pastor se le estaba encomendando enseñar la sana enseñanza a la iglesia para que la iglesia, por medio de su conducta, pudiera reflejar el evangelio. ¿Te das cuenta? Así que sí, nos compete a nosotros, hermanos. Hermanos, no enseñamos un moralismo religioso, como decía anteriormente. Un moralismo que controla las masas y que aparentemente lleva a muchos a ser aceptos delante de Dios. No, hermano, no es eso. No es eso. Nadie es acepto delante de Dios por sus pecaminosas virtudes, hermanos. Lo mejor de nuestras obras sabemos que está manchada con el pecado, hermano. El apóstol Pablo fue enfático y quisiera hacerlo yo también, hermano. Es por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios, hermano. Lo que Dios ha hecho en Cristo por su pueblo, por su gracia, solo por gracia, hermano. Solo por gracia, lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Por su gracia y solo por ella, hermano, es que podemos y debemos mostrar la conducta consecuente al Evangelio, hermano, de Cristo. Ese debe ser nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, hermano. Que pertenecemos a Cristo, quien pagó por todos nuestros pecados por su preciosa sangre, o con su preciosa sangre, y por medio de su Espíritu Santo nos hace aptos para vivir una vida santa. Nos hace dispuestos, hermanos, para vivir una vida santa. Reflejar dicha conducta, hermanos, no hubiera sido posible si Cristo no nos hubiera salvado. Y como hemos visto hoy, hermanos, Dios ha manifestado su gracia en la persona de su Hijo para salvarnos y para que sintamos un anhelo profundo de salvarnos y para que sintamos ese anhelo, hermano. Un anhelo de glorificar a Dios en nuestras vidas con nuestra conducta. En medio de este mundo impío e inmoral. Este mundo no debe representar un obstáculo para nosotros, hermano. No debe representar un obstáculo para que nosotros reflejemos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Para que nosotros vivamos una vida coherente al Evangelio, hermano. Fue necesario, hermano, que la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se derramara hasta ser crucificado, muerto y sepultado, hermano, y al tercer día resucitado y luego ascendido a la diestra del Padre, donde se encuentra, hermano, como hemos estado aprendiendo, intercediendo perpetuamente por los suyos, para que puedan reflejar la conducta que glorifica su nombre y adorna el Evangelio. Hermano, el Evangelio de Cristo. Esa es la obra de Dios, la gracia de Dios que salva, que santifica, hermanos, que ha sido manifestada en la persona de Cristo, hermano. Y si en medio de nosotros hubiera algún incrédulo, quiero decirte que si estás aquí sin Cristo, tú también necesitas urgentemente la gracia de Dios. Tú también necesitas esa gracia salvadora y santificadora de la gracia de Dios en tu vida. Y se encuentra solamente en Jesucristo. Fuera de Cristo solamente eres esclavo, eres esclava del pecado. Y no tienes mérito alguno para que puedas merecer el cielo. Una buena conducta no servirá delante de Dios para justificarte. Solo la gracia de Dios personificada en Cristo te enseña a vivir para la gloria de Dios. Pero recuerda, no porque seas bueno, no porque seas buena, sino porque Él es bueno y ha manifestado su gracia en la persona de Cristo por pecadores como tú, incapaces de salvarse a sí mismos e incapaces de glorificar a Dios con su conducta. Solo Cristo, hermano, solo Cristo y su obra lo garantizan. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre mío, Señor. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra